Ha pasado 1 año y 9 meses del naufragio del Costa Concordia frente a la isla italiana de Giglio, que costó la vida a 32 personas, entre ellas un español. El buque, de 114.000 toneladas y casi 300 metros de longitud, ha sido reflotado en la madrugada del lunes al martes tras una operación sin precedentes en la que han participado 500 especialistas de 24 nacionalidades, entre ellas España. El operativo de rescate supondrá unos costes de más de 600 millones de euros para la naviera propietaria del barco. Casi 20 horas se han necesitado para recuperar con éxito el Costa Concordia. Permanecerá en el lugar donde ha sido reflotado hasta primavera y después será llevado a puerto para el desguace. Maite Pascual y José Luis Aragón han viajado a la isla de Giglio para contarnos cómo ha sido esta gesta de la ingeniería. Por primera vez en más de año y medio, las cámaras de televisión pueden acercarse a contemplar a pocos metros los restos del mayor naufragio de los últimos tiempos. Ocurría esta semana después de que gran parte de la prensa internacional abandonara la pequeña isla toscana del Giglio. La Guardia Costera italiana aproximaba así a este equipo de informe semanal al escenario de la tragedia. En la madrugada del martes 17 de septiembre, casi al amanecer, después de más de 20 horas de un esfuerzo sin precedentes, técnicos de 26 países conseguían enderezar la inmensa mole del Costa Concordia, un crucero de placer convertido por una estupidez en una trampa mortal. Era solo la primera fase del que aseguran es el mayor rescate naval de la historia, una obra de titanes para enmendar las terribles consecuencias de una imprudencia. En turnos de 12 horas, trabajando día y noche sin descanso, más de 500 especialistas se empeñan en la operación más compleja y costosa conocida hasta ahora para reflotar un barco. Solo hay precedentes similares en el rescate de un acorazado en Pearl Harbor tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias a todos ellos, ahora se puede ver perfectamente la zona de estribor, la parte que quedó hundida. Yo subí por aquel lado, por el lado derecho del barco, ahí a la derecha, al puente 3. La lancha me llevó debajo de una escalera de cuerda. Trepando por esa escalera, hacia las 11 de la noche, conseguí subir a bordo del barco. Mario es el único habitante de la isla que pudo subir al barco aquella noche en una lancha de salvamento. Es el que tiene el relato más crudo de lo que ocurrió. Nos asomamos por las puertas. Cuando el barco se escoró había gente que se había quedado en medio del pasillo que lleva de la parte izquierda a la derecha del barco, que se había convertido en un verdadero pozo, y oímos gritar a esas personas. Las personas que iban subiendo habían estado con el agua al cuello y no estaban bien atadas. Subían a toda prisa, por miedo a quedarse abajo, y se ataban la cuerda alrededor de la cintura con un solo nudo. Así que fue una operación difícil y hasta agotadora, porque había que hacerlo subir desde un pozo de 10 metros. Paolo lleva meses viendo cómo su pequeño hotel turístico se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de las operaciones de rescate del Concordia. Recuerda cómo atendió a las primeras víctimas aquella noche del 13 de enero de 2012. Con el Costa Concordia naufragaron 4.229 personas. Ateridos y por centenares llegaron a este diminuto pueblo que apenas tiene 600 habitantes. La mayoría de las víctimas se refugiaron en la iglesia. Al principio éramos el único sitio abierto. El primer náufrago vino aquí, porque todo estaba cerrado. Después se abrió la iglesia, pero la primera oleada... Las primeras en llegar fueron todas mamás con hijos, con niños pequeños. Las primeras en salir del barco fueron las madres y los niños. Muchos niños los primeros. 32 personas murieron esa noche. 30 de las víctimas se encontraban en las inmediaciones del Puente 4, en el lado del barco que quedó aplastado y que ahora ha vuelto a la luz.
Esta semana los servicios de rescate se empeñan en la búsqueda de los 2 cadáveres que aún están desaparecidos. El jueves, militares italianos y especialistas de la Marina descargan cámaras hiperbáricas para apoyar las inmersiones civiles de más de 40 metros de profundidad y buscar a esas 2 últimas víctimas, una señora mayor y un joven camarero indio. L'ho fatto ricerca io. L'ho ricercato io perché... Hice yo la investigación. Lo investigué yo porque al principio, cuando se produjo este accidente, no había una base de datos con los nombres de todas las personas, de las víctimas entre las personas que trabajaban a bordo. Así que tuve que hacer una investigación por mi cuenta. Al cabo de 3 o 4 días tuvimos la certeza de que mi hermano se encontraba a bordo. El recuerdo, mi hermano está en la isla de Giglio, que yo tengo aquí, siempre conmigo. Esperemos. Después de socorrer a las víctimas y encontrar sus cuerpos, las autoridades italianas se proponen un reto insólito: sacar del mar al mayor crucero de Italia, a un gigante de 17 pisos encallado y hundido. Pero ¿cómo hacerlo? La operación, encargada a un consorcio italoamericano, cuenta con los mejores especialistas, cuesta al menos 600 millones de euros y se basa en una idea utilizada en el siglo XIX para hacer girar barriles: colocar 30 cajones de acero de aire comprimido hermético de una sola pieza, que pesan cada uno unas 11.500 toneladas, llenarlos de agua y vaciarlos después para enderezar la nave y reflotarla apoyando los cables en una plataforma submarina de 16.000 toneladas de cemento. Piense que hemos diseñado, fabricado e instalado más de 30.000 toneladas de acero, es decir, una cantidad de acero que supera más de 4 veces la Torre Eiffel. En apenas 1 año y unos meses teníamos que diseñar, fabricar e instalar todo ese material, así que necesitábamos a todos los profesionales que estuvieran disponibles. Allá donde estuvieran esos profesionales, fuimos a buscarlos para incorporarlos al proyecto. La mitad del trabajo está hecho, pero queda lo más difícil: volver a poner a flote el crucero. Otra obra que puede llevar más de 7 meses. Después, encontrar un puerto, remolcarlo y emplear 1 año en el desguace. El punto más importante es conseguir que todas estas tareas prosigan, que la nave esté con capacidad para flotar lo antes posible, y las condiciones marítimas aconsejan que se lleve a cabo en primavera. En primavera, cuando el barco esté listo para abandonar la estupenda costa de la isla de Giglio, se decidirá cuál será el puerto, exclusivamente en función de su capacidad para acogerlo. Impresiona la lista de nacionalidades de los pasajeros y los tripulantes del Concordia. En ese barco había gente de todo el mundo, de casi 70 países. Desde Galicia, Carlos sigue muy de cerca lo que sucede ahora en el Giglio. Es uno de los 177 españoles que iban a bordo. Sobre todo al ver ahora el barco levantarse y todo eso, me doy cuenta de que yo creo que por 7 minutos, 7 u 8 minutos, pude haber quedado ahí, porque fue donde, en esta parte fue donde encontraron a todos los fallecidos. Estaban en esta cabina número 4, que era donde se recogían a los pasajeros para llevarlos al pueblo. Otro español murió, pero él fue uno de los últimos en salvarse. Es un superviviente que además tiene un testimonio gráfico único de lo que fue aquella evacuación caótica. Estuvo casi 2 horas agarrado a una roca. Volvió este invierno con los demás para la conmemoración en enero y me contó que por desgracia el que estaba detrás de él, un americano, murió. Fue el último en arrojarse al agua desde el barco y pasó 2 horas agarrado a la roca que se ve ahí. Cuenta cómo intentó coger un bote salvavidas en la parte alta, se quedó atascado y le entró el pánico. Tuvo que cruzar el barco para ir al otro lado, subió a otro bote y el crucero se le vino encima. Entonces se tiró al agua. Cuando salí nadando, miré para atrás, o sea, sobre todo me fijaba mucho en la chimenea que sobrepasaba del barco y pensé que podía llegar hasta a donde yo alcanzarme, ¿no? Y aparte también me acuerdo de 2 personas, me acuerdo que eran italianos, iban nadando a mi lado, iban gritando, nadando y gritando. Y yo miraba para atrás y veía sobre todo la chimenea, hasta que vi que la salvaba y ahí me quedé en una roca y ahí esperé a que me recogieran.
Aquel 13 de enero era viernes y años antes a la supermodelo que bautizó ese mismo navío, la botella de champán no se le rompió a la primera, pero los pasajeros no lo sabían, como desconocían que el capitán Francesco Schettino cenaba esa noche con una joven amiga moldava, ex bailarina del barco, y con ella fue al puente de mando porque le había prometido al maître que se acercaría más a la costa para saludar a la hermana de este, una profesora que vivía en la isla y que lo había anunciado a todo trapo en una red social. Con el capitán al timón, el gigante del mar tropezó en un escollo que le abrió un boquete de 70 metros. Esa noche, cuando el barco llegó donde están esas rocas, delante de ese pequeño peñasco, giró, maniobró para alejarse de las rocas, sin dejar de girar, y consiguió virar del todo y quedarse delante del puerto, ahí abajo. Adriano, que ahora lleva un taxi pero que fue tripulante de cruceros, lo cuenta muy bien, aunque muchos italianos preferirían no recordar que el capitán fue el primero en abandonar el barco, que no se informó a los pasajeros, que les dijeron que solo era un fallo técnico, que la evacuación fue caótica y que Schettino, que ha sido juzgado y podría ser condenado a 20 años de cárcel, intentó volver a navegar. Pare que ci siano delle notizie que delle compañías. Parece ser, por lo que dice la gente, que hay compañías que lo han contratado como capitán de barcos con pasajeros. Pero en fin, hay que tomarse estas cosas con precaución. No dejan de ser rumores. En nuestro oficio lo llamamos radio popa. La popa es esa punta del barco. La gente dice, si nos enteramos de que Schettino está a bordo, no zarpamos. Esas son cosas que dice la gente. Estas son las exclamaciones de la gente. Su nombre ahora se utiliza en Italia como un sinónimo de insulto. Se avergüenzan. Es el malo en una película donde hay y sigue habiendo muchos otros héroes. La crónica del Costa Concordia podría contarse como un naufragio de opereta de no ser porque la imprudencia y la prepotencia humanas consiguieron que lo que iba a ser solo una broma se convirtiera en una gran tragedia. Aquí, en la isla de Giglio, dicen que lo que pasó fue como la vida misma, una historia de héroes y villanos convertida ahora en una proeza de titanes para intentar sacar del mar a ese inmenso gigante. Las dos caras de un naufragio absurdo emergen con el Costa Concordia esta semana a la superficie. Una torcida y aviesa y otra todavía refulgente. La primera enseña cómo la temeridad, la falta de información y la mentira pueden hacer mucho daño. Beppe lo sabe bien. Aficionado a la fotografía, siempre tiene a mano su cámara. Con ella hizo 2 fotos sobrecogedoras aquella noche. Curiosamente, él viajó a España en el Concordia y conoce al dedillo el barco que aquel día acababa de zarpar del puerto más cercano a Roma. Cuando entras en ese barco no sabes dónde estás. Parece un laberinto. A veces no sabes si estás en la proa o en la popa. No te das cuenta porque no puedes ver lo que hay fuera. Y dentro es todo igual. Especialmente en la parte donde están los camarotes. Largos pasillos, todos iguales, las puertas todas iguales. Por tanto, uno el primer día se pierde. No logras encontrar tu camarote. Yo me perdí muchas veces, pero estaba tranquilo porque era de día. Por tanto, me imagino cómo sería esa noche, con la tensión, la adrenalina que llevaban dentro esas personas. Desde aquella noche nada volverá a ser como antes en esta pequeña isla y en este pintoresco puerto de Cuento, construido por los romanos, que permaneció intacto durante 18 siglos hasta que sufrió solo ligeras reformas. La casualidad o un extraño Poseidón determinaron que exactamente 100 años después del hundimiento más famoso de la historia, sea el escenario de un nuevo Titanic por error humano, cuyo relato detallado está ya grabado para siempre en la memoria, en las enciclopedias y en la historia de las grandes obras de la ingeniería humana.